Hola, espero que estén todos bien. He querido hacerles un video para poner como que más ejemplo o explicar mejor lo que compartí hoy en las historias. Y voy a guardar esas historias, voy a guardar este video después de eso. Y bueno, y poner este como un post. Entonces, hablaba en las historias, o sea, en las stories de Instagram y de Facebook, de cuando una historia se repite y que porque se repita no necesariamente es verdad. Y creo que es súper importante el estar consciente de esas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de cosas en relaciones entre humanos. Am, entonces, quiero como que explicarles un poco más las 5 cosas que puse con ejemplo. La primera que puse es, bueno, no porque una historia se repita, quiere decir que es verdad. Y bueno, creo que de eso tenemos mucha información, sobre todo después de, bueno, los medios en general es eso, repiten una cosa. Am, y tenemos una experiencia reciente de 2 años de muchas historias contadas con respecto, bueno, o pocas historias contadas con respecto a un mismo hecho que hizo que mucha gente pensara, uff, sí, es verdad. Am, en ese sentido, bueno, no, lo segundo, diferenciar entre hechos y percepciones. O sea, una misma cosa, o sea, hay una cosa que es una verdad absoluta, digamos, y después hay las percepciones de cada una de las personas involucradas. Les pongo el ejemplo. Yo llego tarde. O sea, tenemos una cita y yo llego tarde. El hecho es que llegué tarde. O sea, habíamos quedado a las 5 y yo llegué a las 5:30. Ese es el hecho. La percepción de eso por la otra persona puede tener muchos colores. La otra persona podría decir, "Ah, Cristina es súper irrespetuosa, eh, no le importa mi tiempo, llegó a la hora que le dio la gana, es súper egoísta". Entonces, bueno, ya ahí hay dos percepciones sobre un mismo hecho. Cristina es irrespetuosa, Cristina es egoísta. Am, Cuando vemos que es historia y qué es el hecho. Cuando vemos que lo que se repite es la percepción. O sea, cuando entonces la otra persona empieza a decirle a la gente, no, Cristina llegó tarde ayer y en vez de a las 5 llegó a las 5:30. Cristina es egoísta y Cristina es irrespetuosa. Am, entonces ahí, por ahí ya podemos como empezar a poder discernir qué es una historia que no necesariamente es verdad y qué son hechos. La otra cosa que me parece como muy interesante para estar atentos es que esa historia, las personas que la cuentan no quieren traerla de frente como para realmente poderla disolver o resolver. O sea, la persona con la que yo había quedado a las 5 de la tarde y yo llegué a las 5:30, no viene de frente a mí a decirme, oye, Cristina, no me gustó que llegaras a las 5:30, ¿qué pasó? A lo mejor yo tenía anotada en mi agenda que era a las 6 de la tarde y para mí yo llegué temprano. A lo mejor tuve un accidente. A lo mejor estaba fastidiada ese día y estaba de mal humor y X, lo pagué con la hora. O sea, hay muchísimas ah, opciones y lo que quiero decir con esta última opción, por ejemplo, es que, bueno, no necesariamente todas son inocentes de, no era mi intención. A lo mejor también pueden pasar cosas que tengan que ver con la relación. Pero lo que sí es claro es que la otra persona no va a venir a ti a decirte, por favor, aclárame qué fue lo que pasó. Y creo que esto es muy interesante y muy importante de darnos cuenta cuando esto ocurre. Porque para mí esta es como la diferencia de cuando la otra persona lo está utilizando como tabla de salvación de sus mecanismos de defensa. Es decir, si yo voy para atrás, llego tarde, llego a las 5:30 a las 5, y la otra persona dice, Cristina es súper irrespetuosa y es egoísta y ahora yo no la quiero ver más nunca y entonces ahora voy a decirle a todo el mundo que Cristina es irrespetuosa y egoísta, sin nunca haber venido a mí a decirme, oye, estoy sintiendo esto o explícame por qué llegaste tarde, no me gusta que llegues tarde. Eh, Probablemente la persona necesitaba alejarse de mí, probablemente la persona ya estaba incómoda, pero en vez de reconocer y haber ahí un trabajo de, bueno, ¿cómo cerramos este vínculo?
lo más fácil es, le echo la culpa a Cristina de mi percepción, porque eso me da fuerza para poder separarme. Las separaciones son difíciles, o sea, las separaciones, los cierres de ciclos son súper complicados. Entonces, bueno, ¿cómo actuamos en esas situaciones? Otra vez, igual que hemos dicho muchas veces, tiene que ver con lo que cada uno de nosotros estamos acostumbrados, qué es lo que nos toca y qué capacidades tenemos y madurez emocional y qué trabajo hemos hecho como para poder resolver esa situación de la forma más sana posible. Entonces, llego tarde. La otra persona se inventa no. La otra persona se da unas razones, sus percepciones. Son inventadas, pero bueno. Em, las mantiene, no las quiere resolver, no viene directamente a la persona a tratar de aclararlos, sino que las usa como salvavidas y como tabla de esto yo me aferro para poder tener fuerzas, para hacer lo que mi cuerpo me está diciendo que es lo que quiero hacer. Eh, y ahí yo añadiría una cosa más. Creo que hasta ahí es relativamente válido. O sea, no todos tenemos las mismas herramientas, no todos sabemos reaccionar igual, no todos estamos haciendo trabajo todo el tiempo de absolutamente todo lo que nos pasa. O sea, hay unas veces que hacemos de unas cosas y dejamos otras allí. Hay unas que a lo mejor nunca vamos a hacer trabajo en esta vida. Entonces, bueno, creo que es relativamente válido el que, bueno, cada quien reacciona como puede. Donde yo prestaría más atención es cuando esa reacción, por ejemplo, en este caso, el cuento mi percepción como historia única para buscar que otros me la validen o sí, o sea, como para buscar validación sin importarme a quién estoy arrastrando en el camino. O sea, ahí yo sí creo que hay que prestar un poquito más de atención porque eh, no sabemos cómo estamos afectando a la otra persona buscando validación, ¿no? O sea, cuando conmigo es el con quien llegan tarde y yo voy y le digo a mi amiga, Periquita llegó tarde, y es que es una desconsiderada, una irrespetuosa y es súper egoísta. Em, y mi amiga me dice como que, ¿por qué? ¿Qué te hizo? Dice, o sea, media hora tarde, no me pidió perdón, ni siquiera le preocupó, o sea, horrible, o sea, yo no la quiero ver más. Y mi amiga me dice, "Ah, pues sí, qué horrible llegar tarde, o sea, es verdad, o sea, eso es mucho irrespeto. Ya está, o sea, mi cuerpo y mi sistema nervioso dice como que, uy, sí, Cristina, no estás mal, no eres tú, es culpa de la otra persona, me siento validada. Me siento validada, tengo fuerzas para alejarme y poder agarrar fuerzas de esa separación. Um, entonces, no se quiere resolver porque necesitamos esa tabla de salvación. Um, Sabiendo todo esto y entendiendo todo esto, lo que yo creo que es súper importante también para la persona que está recibiendo la historia no aclarada, por ejemplo, en este caso, si soy yo la que estoy llegando tarde y las otras personas están tratando de confirmar una percepción, no podemos controlar lo que las otras personas sienten, no podemos controlar la percepción de la otra persona y tampoco podemos controlar que la persona busque validación en tanta gente como esa persona necesite. Sí podemos decidir y sí podemos hacer es poner un límite a eso en el sentido de si vas a dejarte influir por esa percepción sin tú tampoco venir a tratar de aclararlo conmigo, entonces no quiero esta relación, no quiero seguir tejiendo vínculos donde ese hilo sí, o esa tabla de salvación, pues tienes ahí como una manito agarrada por si acaso. Eso creo que es importante. Podemos ver que son mecanismos de defensa, podemos ver de dónde vienen, podemos ver muchas cosas. Y eso no quiere decir que los queramos dejar entrar en nuestra vida y que nos queramos relacionar de esa forma. Bueno, espero que esto aclare estos últimos posts y pues, si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Y también me encantaría escuchar si a alguna persona le ha pasado de haber escuchado historias sobre sí misma, haber tenido dudas de que era verdad y que no, y, y cómo lo resolvieron. Un abrazo.